amigos del Perú y del mundo, empezamos pues alegres, ¿no? Hemos con una gran noticia. Sí, pues una gran noticia. Una noticia ya no, porque todo el Perú lo sabe. Bueno, pero le ganamos a Brasil. Así que clasificamos. Eliminamos a Brasil. Bueno, eliminamos a Brasil. Bueno, están con la moral baja, pues, ¿no? Por todo lo que está sucediendo en su gobierno, creo. Eso también afecta al fútbol. A Brasil. El gol peruano fue un gol un poquito tramposo, pero nos han hecho tantos fraudes, nos han inventado tantos penales, ¿no? Sí. Que finalmente alguno a favor nuestro, pues, ¿no? Sí. Y eso ha servido para clasificar a la joven selección peruana, joven selección peruana, sí, en un torneo que despierta expectativas interesantes, sí, sobre todo porque se le da oportunidad a jóvenes valores que están demostrando que los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿no? Salvo Guerrero, todos los demás ya no están jugando por la selección. Bueno, muy bien. Entremos a nuestra triste realidad. Vamos a lo nuestro, amigos. Vamos a lo nuestro. Tenemos que comenzar diciendo que la campaña ya terminó. Ha concluido. La campaña concluyó. Sí. Es momento de guardar las espadas, ¿no? Y hacer un esfuerzo para encontrar los puntos de concordancia en beneficio de nuestro país, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Esto no significa... Perdón, guardar las espadas todos, ¿ah? Así es, todos. O sea, los que han sido candidatos y también la prensa, porque la prensa tiene que ayudar. Sí. Esto no significa, guardar espadas, no significa que no haya una oposición en el Perú. Así es. En toda democracia la oposición es consustancial. Si yo, escúchenme bien, si yo tuviese que definir a la democracia con una sola palabra, solo diría control. Escuchen, control de los fondos públicos, control del poder. Sin un control democrático, repito, sin un control democrático, no existe ninguna razón para que un gobierno no emplee su poder político y económico con fines diferentes a los intereses de los ciudadanos. Cuando Keiko Fujimori dijo que sería oposición y se refirió específicamente a los lobbies y a los grandes intereses empresariales, estaba expresando este punto de vista. Ahora bien, una oposición no significa obstrucción. La oposición de la que ha hablado Keiko, como yo lo he entendido, es una oposición constructiva. Ha dicho claramente que no va a ser obstruccionista, sino constructiva, como ya lo ha hecho en los últimos 10 años. 10 años, así es. Es decir, resaltar y respaldar todo lo bueno que venga del Poder Ejecutivo y, por supuesto, oponerse a todo lo que ellos consideren que es negativo a los intereses de nuestro país, ¿no? Tampoco significa ser oposición que las fuerzas políticas no puedan ponerse de acuerdo en lo que podríamos llamar un plan de emergencia nacional, que tiene que ser concordado o planteado por el Poder Ejecutivo para ponernos de acuerdo en algunas cosas. Primero, en que no, perdona Pepe, perdóname que te voy a interrumpir, porque te tiras un discurso. No, ahorita acabo. Yo sé, pero que no significa tampoco que tenga que haber absoluto consenso con todas las fuerzas políticas. Así es. Porque la democracia consiste en eso, en que la mayoría se pone de acuerdo y se hace lo que la mayoría pide o dice. Primero, aprendamos a ser democráticos. Eso significa hay que precisar los límites del enfrentamiento. Exactamente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay discrepancias, pero hay coincidencias. Centrémonos en las coincidencias y van a ver ustedes cómo podemos hacer muchas cosas por nuestro país. Exacto. Por ejemplo, he apuntado 5 puntos, Rafael. Interrúmpeme cuando quieras. ¿No? Hay puntos de concordancia. Primero, la estabilidad macroeconómica, responsabilidad fiscal y monetaria es algo que tiene que ser garantizado por todos los partidos y también por la oposición, porque el presupuesto nacional de la República 1917 tendrá que aprobarse en el Congreso y ahí se verán todas estas políticas. Lo malo es que quedará muy poco tiempo
Bueno, no, tendrán tiempo, supongo, y espero, el nuevo gobierno para hacer el presupuesto y no dejarlo a los que están saliendo, ¿no? Así es. Que sería un desastre. Perdóname, pero supongo que has apuntado en primer lugar el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Ahí voy, pues, Ya, ahí voy. ok, Pues, ok. voy en orden. Dale. Estabilidad macroeconómica y responsabilidad fiscal como monetaria. 2. Respeto a los tratados de libre comercio y fortalecimiento de la Alianza del Pacífico, que es lo que nos está poniendo en el primer mundo y que nos va a dar el dinero suficiente para poder solucionar los grandes problemas sociales de nuestro país. Yo estoy seguro que Fuerza Popular va a respaldar un planteamiento de esta naturaleza. Perdona. ¿No? Y además están de acuerdo. Ahí. Claro que sí, interrupción ahí. Porque es absolutamente urgente reactivar la economía peruana. Esas dos cosas Así que has mencionado Así es. van a servir para reactivar la economía, para generar de nuevo, para el círculo virtuoso, generar confianza, generar o producir o fomentar las inversiones, generar empleo y, por supuesto, aumentar la recaudación. 3, ¿no? La lucha contra la inseguridad ciudadana. Correcto. Esto es fundamental. Este es el reclamo número 1 de nuestro país. En nuestro concepto debe de comenzar con una refundación de la Policía Nacional. Yo tengo muy fresco en mi cabeza el dato del general Miyashiro, cuando dijo ya hace bastantes meses, Rafael, Sí, que en la Policía Nacional había por lo menos 30.000 policías corruptos y que había ahí que hacer una racia, porque el ente que va a luchar contra la corrupción no puede ser corrupto, ¿no? Así que aquí tenemos que hacer un gran trabajo, ¿no? Se ha mencionado que posiblemente vaya como ministro del Interior el señor Gino Costa. Él ya tuvo una oportunidad y lo hizo regular, pero los hombres merecen una segunda oportunidad. Yo soy un convencido que Gino Costa es inteligente, es listo, es capaz, sabrá rodearse de la gente competente y entenderá que el problema número 1 de nuestro país es la seguridad en las calles, ¿no? Así que vamos a ver si piden facultades delegadas, que habrá que dárselas, me imagino, ¿no? Y dependiendo de cómo las presenten y qué planteen, ¿no? Por supuesto, ¿no? Así es, ¿no? Pero este es el tema. 4. Lo de siempre, salud, educación y reforma de los programas sociales, porque Humala habla mucho de programas sociales, pero la mayoría de ellos tienen huecos por todo lado y no llegan a los beneficiarios que deberían de llegar. Así que aquí hay que reformarlos para convertirlos en herramientas eficientes al servicio, eficaces. así es, Correcto. al servicio de los más pobres. 5. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico, señores, tiene que ser implacable de parte de todos los partidos políticos. Esto significa que sea quien sea y del partido que sea que delinca, tiene que ir a donde van los delincuentes, a la cárcel. Aquí hay un compromiso solemne, tanto de Pedro Pablo Kuczynski como de Keiko Fujimori. Y esta es otra coincidencia que tendrán que demostrarla en los hechos. Lo peor que han hecho los partidos políticos en el pasado es confundir fraternidad con complicidad o con cosa nostra. Eso en este gobierno no puede repetirse de ninguna manera, ¿no? Y por tanto, ¿no? va a haber, lamentablemente, porque no es nunca grato hacerlo, pero hay que investigar los graves escándalos y los indicios enormes de corrupción de este gobierno. Lamentablemente. Así es, como se estila. Cada gobierno que se va tiene que ser investigado. Y más, si se trata de una pareja como los Humala, que tienen tras de sí lo que yo creo que es un gigantesco rabo de paja, ¿no? Sí. Y si los Humala piensan que el señor PPK va a mover un dedo para influenciar en fiscales o en jueces para que lo ayuden, yo creo que los Humala se van a llevar una desagradable sorpresa. Yo no creo que PPK haría eso de ninguna manera. Así es. De ninguna manera, ¿no? Y por último, una reforma general del Estado, o lo que es lo mismo, un Estado eficiente y decente al servicio de los ciudadanos. Díganme ustedes si estas no son coincidencias
legítimas, coincidencias normales que podrían ser respaldadas por todos los partidos políticos, incluyendo a los onzos esos de Fuerza Social, ¿no? Así que yo creo que hay un buen ambiente, pero PPK tiene que aprender a ser humilde. El día de hoy he leído sus declaraciones en El Comercio, donde dice un poco arrogante que sí se han cometido errores, pero las disculpas él se las pide al pueblo peruano y que las disculpas son para el pueblo y no entre candidatos. No. Un momentito. Carazo error. Eso me suena a lo que dijo el terrorista Vasco de la ETA en España, ¿no? Que para defenderse dijo, cuando había asesinado a varios policías, no dijo, yo le disparé al sistema, no le disparé a la policía. Y el juez le respondió con muchísimo criterio, sí, pero los balazos lamentablemente no los recibió el sistema, sino que los recibió los policías, ¿no? Y no le sentaron nada bien. Igual en este caso. Sí, pues, el barro que lanzó PPK no le cayó al pueblo. No le cayó al Perú, le cayó a Keiko. Y es a Keiko a quien tiene que pedirle las disculpas correspondientes. Es muy fácil. Basta que PPK... Nada engrandece más que pedir disculpas. Humildad, señores. Exactamente. Es bien fácil. Basta que PPK visite a Keiko Fujimori y luego salgan ambos en una conferencia de prensa y PPK diga solamente lo siguiente: en una campaña se cometen excesos, ¿no? Y si en algo he ofendido a la señora, le pido disculpas. Y Keiko posiblemente le va a responder de la misma manera. Y asunto concluido, ¿no? Y asunto concluido. Ojalá. Y de inmediato a ponerse a trabajar, porque el Perú lo que necesita es trabajo, imaginación y la buena voluntad de los peruanos que conforman a las principales fuerzas políticas de nuestro país. Este es nuestro mensaje, pero eso no significa que no hay que rememorar algunas cosas que no pueden volverse a repetir en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, sí, Rafael. No, yo diría que hay que saber distinguir, porque claro, en estos últimos días, después de las elecciones, hemos conversado entre distintas personas con opiniones muy distintas durante la campaña, y claro, hay aparentemente resentimientos de ambos lados, pero yo creo que tenemos que ser objetivos. No dudo de que han habido algunos voceros de ambos lados que han cometido excesos, de acuerdo, pero en cuanto a los candidatos en sí, yo creo que no es justo decir que se han cometido igualmente excesos. Así es. Porque hay que distinguir entre lo que son acusaciones o afirmaciones que pueden, o de hecho han estado sustentadas en acciones o en hechos, como por ejemplo, afirmar que el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia tiene 38 o ha tenido 38 denuncias, ¿no es cierto? Porque eso es un hecho comprobable. Sí. Puede ser que haya sido declarado inocente de muchas de ellas, lo que fuera, pero que estaba con esas denuncias. Sí. El hecho, por ejemplo, de que fue declarado reo contumaz. Estoy solo poniendo un ejemplo, ¿no? Era un hecho. Una tontería, pero era un hecho. Pero era un hecho, exacto. Entonces, lo que hay es que ahí decir efectivamente, pero, y explicar cómo lo hizo en un programa de televisión Pedro Olachea, lo hizo muy bien, y a raíz de eso pues se aclaró el tema en cuanto a lo del reo contumaz. Pero hay que distinguir eso a los insultos que han habido del otro lado, como por ejemplo partido de narcotraficantes, partido de dictadores, partido de corruptos, partido hasta de asesinos. Y finalmente narcoestado. No puede. Narcoestado, exactamente, no se puede. Porque entonces, ¿cuál es la situación de hoy? Que esas personas, asesinas, narcotraficantes, corruptos, mentirosos, etcétera, son los que con los que van a negociar. Y ya, mal hizo el otro día un medio de comunicación en poner en primera plana la foto de PPK diciendo: PPK listo para dialogar. Un momentito, ¿dialogar con quién? Con los narcos, por eso tiene que pasar por una disculpa evidente y una conversación para limar asperezas y reconocer que han habido excesos. Y sí creo que tenemos que marcar también la cancha para futuras campañas, Pepe. No se puede decir todo lo que se ha dicho y como si no hubiese pasado absolutamente nada. Porque la gente también tiene honor, también tiene derecho a sentirse maltratada. Así que no es tan fácil de decir como han pretendido algunos, concretamente el señor Bruce,
después de haber dicho las barbaridades que Bruce ha dicho, reiterando lo que había dicho PPK, ratera, o sea, hijo de ratero, y decir, bueno, ahora hay que tender puentes. Sí, pues, pero los puentes tienen que estar afirmados sobre algo para que resistan. Y esa tiene evidentemente que pasar, como decíamos, por las disculpas. Y yo añadiría, perdona Pepe, que una pequeña reflexión. Las promesas que había hecho Keiko en relación a que iba a ceder algunas de las comisiones, como por ejemplo de defensa o de inteligencia o de fiscalización, etcétera, a los otros partidos políticos, eso ya no corre. Ya no corre. Eso era en el caso que ella ganase la presidencia. Exactamente. O sea que nadie empiece a reclamarle esas promesas, porque eso era en el caso de que ella ganara. De manera que lo lógico es que el fujimorismo ejerza su poder sin obstruccionismo, por supuesto, sin abusos, pero también sin complejos. O sea, sin complejos y sin miedos absurdos. Porque, como dijo Pepe al principio, si se pudiera definir en una sola palabra la democracia, es control. Control. Efectivamente. Así es. Y sobre todo, por eso mismo, esto de las comisiones y ejercer el poder que el pueblo le ha dado, por el mismo cacareado equilibrio de poderes, por el que pedían el voto para PPK, para que no tuviera también en la misma mano el poder ejecutivo y legislativo. Y recordemos que sin un control democrático, cualquiera puede ser Montesinos, cualquiera puede ser Hugo Chávez, ¿no? Por eso el control democrático de la oposición es fundamental. Y me llama la atención ver las editoriales de algunos diarios como El Comercio y articulistas inteligentes como, diciendo de que, ¿dónde dice que los que pierden tienen que ser oposición? ¿No? O sea, qué horror, ¿no? Qué horror, ¿no? Qué horror. Sí, pero son los llamados a controlar. Así es. Son los llamados a controlar. No le llamen así. A mí no me gustaba en su momento hablar de oposición, está bien, pero no son el gobierno, efectivamente. No son los que están llamados a controlar. Yo quiero hacer no una llamada de atención, porque no soy nadie para llamarle la atención a nadie. Lo que aquí hacemos Rey y yo son expresar nuestras opiniones tratando de ser lo más objetivo posibles, ¿no? Bueno, en los hechos. En algún momento hemos perdido el equilibrio en la campaña, pero eso ya pasó. Ahora tenemos que estar en la línea absoluta de los hechos. Y sobre estos hechos, yo veo, por ejemplo, aquí Aldo Mariátegui, que dice, ganó PPK y va a ser 1.000.000 de veces mejor que Ollanta Humala, ¿no? Yo digo, ojalá, pero sin un partido político que lo respalde, con una minúscula bancada de 18 parlamentarios y sin base social, no veo un futuro promisorio para él si no se pone de acuerdo con las otras bancadas. Recordemos que la base social fundamental que tiene Pedro Pablo Kuczynski está en Miraflores, está en San Isidro, en Surco, en la Molina y básicamente en distritos mesocráticos. Y esta gente muy respetable, como sabemos, no se movilizan por nadie, ¿no? Luego, y sobre todo, Pepe, añado otra cosa, que los rojos, por supuesto, que ya estarán preparando la oposición al gobierno que ellos han elegido o que ellos han ayudado a elegir, porque el desastre del gobierno les facilita el camino para ellos en las siguientes elecciones. Pero ahora eso también hay que ayer y ahora les ha salido el amor por la billetera, te cuento. Hombre, por supuesto. Porque están planteando los rojos ahora, señores, ¿por qué no hacemos un gobierno de ancha base, ¿no? Donde nos llamen a nosotros. Claro, porque ese gobierno de ancha base significa chamba para los rojos inectos. Y evidentemente PPK tendrá que pagarles de alguna manera, pero no lo va a poner espero que no. en puestos productivos. Lo va a poner, No, me da lo mismo. Yo, por favor, mi opinión, Pepe, no hay que confundir. No hay que confundir agradecimiento, entre comillas, con hacerle daño al pueblo. Total, si en un gobierno de PPK que no hubiera contado con los votos de la izquierda, pondría en algún ministerio algún rojo, creo que no. Claro. Y el Perú no se merece que por una especie de agradecimiento malentendido tú estás en la línea de
que yo estoy de acuerdo, de Mauricio Mulder, de Juan Chepuk y de la vicepresidenta Meche Arauz, que dice, nosotros no le debemos nada, nosotros no hemos firmado ningún documento. Ellos, como tantos grupos, simplemente decidieron respaldarnos, ¿no? Así que no hay ningún compromiso ni vamos a cambiar nuestro plan de gobierno por ellos. Así que la respuesta está clara y vamos a ver cómo reacciona PPK. Lo malo es en el tema social y cultural, donde Bruce dice, ¿no?, que todo el tema de la agenda gay, por ejemplo, es mejor, claro, es más radical en el programa de gobierno de los rojos, cosa que es lamentable para el Perú. Ojalá que no hagan eso. Me temo que podrían hacerlo. Hay tantos, pero tantos problemas importantes para el Perú que la agenda que tiene Carlos Bruce creo que no va a ser tomada en cuenta, ¿no? Bueno, pero he hecho algunas observaciones en estos días sobre la personalidad de PPK. Yo lo he visto un poquito caprichoso, a veces algo arrogante, algo argollero, porque eso es lo que pasa pues cuando uno llega con un equipo de gente, ¿no? Fácil de infiltrar por la caviarada, ¿no? Y lo más grave, inconsciente en algunos momentos de su debilidad extrema, porque insisto, no tiene partido, no tiene bancada parlamentaria o tiene una bancada parlamentaria muy débil y no tiene bases sociales que lo respalden, ¿no? Ahora, Humala, miren ustedes, puede tener 1000 defectos. Todo esto este análisis lo he hecho en mi cuenta de Twitter, ¿no? Humala puede tener 1000 defectos, 100.000 defectos, ¿no? Puede ser todo lo que ustedes quieran, pero manejó el Congreso con todas sus limitaciones por 4 años, ¿no? Y manejó la comisión permanente del Congreso hasta ahorita. Y se han dado el lujo de elegir a un sinvergüenza, de elegir a un Contralor General de la República totalmente cuestionado, que por supuesto, me imagino, tendrá que ser expectorado una vez que se inaugure el próximo Congreso, ¿no? Sí. Y lo que yo me temo es que si PPK no hace algunos cambios en su personalidad, en unos meses, ¿no?, de repente algunos podrían comenzar a extrañar, ¿no?, al señor Ollanta Humala. Todavía está a tiempo. Un estadista de verdad tiene que solucionar el problema de los puentes, nada más, eso es todo, ¿no? Solucionado el problema de los puentes con el fujimorismo, creo que PPK puede confiar en que podría ser un magnífico gobierno. Exacto. Y todos en el Perú lo vamos a respaldar. Algo más. A partir del 28 de julio, el señor Pedro Pablo Kuczynski se convierte en el presidente del Perú y en consecuencia nos representa a todos los peruanos. Y en este programa, como en otros programas, por supuesto, le vamos a deber el mayor de los respetos, sin evitar la crítica correspondiente como lo hemos hecho siempre, ¿no? Ahora me permites una pequeñísima interrupción. Por supuesto, siga usted. Televidentes, disculpen. Siga usted, voy a interrumpir al señor Barba. No, pero es que decíamos hace un rato que sí valdría la pena hacer algunas precisiones respecto de lo que ha sucedido en la campaña y que deben de quedar ahí, por lo menos, apuntadas. Primero, yo creo que Keiko perdió la elección por 2 razones fundamentales. Porque a pesar de toda la campaña que se ha hecho, una campaña que yo nunca he visto, tú tampoco. Una campaña infame. Infame contra ella, aún así iba ganando. Incluso la victimizaron porque la habían convertido efectivamente en víctima, incluso se amplió la diferencia en los últimos días. La última semana perdió 5 o 6 puntos en Lima y en algunas otras partes incluso, del país. Rafael, eso se decirte algo. Incluso tomando en cuenta el juego sucio y toda la campaña infame que hubo contra ella, igual Keiko les iba a ganar. Sí. Pero aquí vino una jugada, digámosle, maestra entre comillas, de Palacio de Gobierno. Dieron una orden de inmovilidad para las fuerzas policiales y para las fuerzas armadas. No es exacto, Pepe. Bueno, sí, dieron algunos permisos para que puedan votar los policías. No. A ver, explique eso. A ver. Yo no iba a referirme a eso. Déjame primero concluir esto y después, porque yo creo que fueron otros los 2 motivos por los que yo creo que Keiko finalmente perdió. Por Joaquín Ramírez,
Sí. por lo que significó el desprestigio para ella de que su secretario general, Joaquín Ramírez, fuera cuestionado de esa manera. Por supuesto, yo no estoy diciendo que el cuestionamiento era cierto, ¿no? Yo, no, de ninguna manera. Por la reacción tardía, se demoró 2 días. Efectivamente. Porque si, mira, porque fíjate, Rafael, ahora yo te interrumpo. Si en el momento que le comunicaron a Keiko eso, ella hubiese respondido, en estos momentos doy la orden, ¿no? De que se le separe del partido, y si es responsable, así es. irá a donde van los delincuentes a la cárcel, asunto concluido. Eso Convertía esa noticia en un punto a su favor. Exactamente. Pero la política, esa es otra gran lección que tienen que aprender todos, comenzando por Keiko, no se hace con el corazón. La política son dedos de hielo y corazón de piedra para ganar el corazón de la gente, eso sí. Dedos de hielo y corazón de piedra para ganarse el corazón de la gente. Exactamente. De eso. Cuando un político pierde de vista, ¿no?, estos conceptos, evidentemente pueden pasar cosas como la que hemos visto en el país, ¿no? Y lo segundo es por el error de Pepe Klimper de meterse en un tema... Reavivar un tema que ya estaba muerto. Efectivamente. Así es. Y repito, yo creo que es una calumnia gravísima. Gravísima. Y de pretender decir que Pepe Klimper tuvo la culpa de una adulteración del video, eso de ninguna manera. Pero cometió el error de reavivar un tema que ya estaba muerto y en favor de Keiko, porque estaba totalmente desprestigiado el reportaje de Canal 4 por la injusticia que había cometido. Y por supuesto que no se puede volver a permitir, y creo que ahí ha fallado el Jurado Nacional de Elecciones, aunque algo dijo, que un gobierno como el de Humala, Nadine y Cateriano se metiera o no mantuviera la neutralidad que por ley estaban obligados a mantener, ¿no? Segundo, la misión, por lo menos la de la Unión Europea, la misión de observadores de la Unión Europea ha tenido una intromisión en asuntos internos asquerosa. La señora presidenta o jefa de esta misión recomendó a los peruanos que no hicieran uso de su derecho eventual a votar en blanco o nulo, porque era muy grave la acusación de narcotráfico a algún partido político. Dime pues, a quién, si no se estaba claramente refiriendo ella, que debía mantener más neutralidad que nadie, metiéndose en cosas absolutamente internas. Y déjame decirte algo, Keiko, la prensa no lo ha mencionado, por eso lo vamos a hacer nosotros, se ha comportado con una grandeza democrática que hay que resaltar. Ella pudo haber dicho muchas cosas, solamente se limitó a decir extraño proceso. Pudo haber dicho proceso fraudulento, ¿no? Pero no lo hizo. Y no lo va a hacer, y nadie lo debe de hacer ya, porque el asunto está concluido. Bueno, ya tenemos presidente, ¿no? Y tiene que ser un presidente con legitimidad de origen, porque de otra manera comenzamos mal. Pero Keiko se ha comportado a la altura de su responsabilidad, y desde este momento, y aún herida, está cumpliendo con la democracia. Así que no le achaquen culpas que no tiene realmente. Y vamos a tener que irnos a la pausa, ya lo sé, pero quiero terminar lo que quería decir. Ya, me salteo un par de cosas, pero sí quiero decir que la prensa nacional e internacional ha jugado un papel muy poco democrático, sinceramente. Nunca he visto una parcialización de la mayor cantidad de medios en el Perú, tanto escritos como televisivos, en favor de una de las dos candidaturas, y eso no está bien. Como ha recordado Coco Morelli, hay que ser lo suficientemente decentes para, en todo caso, explicitar que uno está en favor de un candidato, pero no presentarse como neutral. Concretamente, Rosa María Palacios, trabajando en el canal del Estado, que es de todos los peruanos, ¿no?, se presentaba como neutral, como analista y como y comentarista del debate, cuando había ella personalmente asesorado en media training, en imagen, al señor Pedro Pablo Kuczynski. Eso no es pues decencia periodística, eso no es ética periodística. Vamos a esperar que eso no se vuelva a repetir en el Perú. Vamos a la pausa y regresamos.